Pero me parece muy entrañable presentarle, ya sé que suena cursi, porque es compañero de la Universidad Carlos III, es decir, bueno, compañero en el sentido siguiente, forma parte del colegio de doctores de la Universidad Carlos III. En este caso él es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III, con una tesis dedicada precisamente al tema que va a tratar aquí hoy, en un sentido más amplio, claro, que era la regulación comunitaria y en el ámbito internacional de los nuevos riesgos emergentes, y por lo tanto es un gran conocedor de los riesgos psicosociales. Además, a esa perspectiva más académica o más de investigación le acompaña, que es, lo voy a decir en la jerga precisa, es Policy and Advocacy Manager de la empresa IOS, y por lo tanto pues tiene también una perspectiva práctica pues esencial, además desde una entidad multinacional no nacional, o sea, no española, sino de la órbita internacional. Y para no quitarle más tiempo, te voy a decir groseramente, tienes media hora menos 5 minutos, si es posible, para que podamos tener un one-to-one desahogado, pero en todo caso tómate el tiempo preciso para que nos puedas dar la idea de esto que llevamos esperando también, que es un tema pendiente a lo largo de todo el seminario, que es el ciberacoso y el acoso a través de las nuevas tecnologías en toda su magnitud. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Gemma, por la introducción. Y bueno, agradecerte lo primero y al profesor Correa Carrasco y al Comité Científico la invitación como ponente a este seminario internacional que está demostrando ser muy enriquecedor. Y tal, a ver que ponga esto en pantalla completa. Genial. Y tal como anuncia el título de mi presentación, está dividida en el encuadre del ciberacoso en el convenio 190, y por otro lado trataré de proporcionar una imagen actual del impacto de la digitalización y los nuevos desarrollos tecnológicos en la violencia y acoso en el lugar de trabajo. Y lo primero de todo, y quiero dar un poco el enfoque de la definición del ciberacoso, término que se ha estado comentando tanto por anteriores ponentes, y la Comisión Europea define el ciberacoso como un acoso repetitivo verbal o psicológico llevado a cabo por un individuo o grupo de individuos contra otros por medio de servicios online o las denominadas TICs, dispositivos móviles o tecnologías de información y comunicación. La propia OIT destaca como la intimidación a través de la tecnología electrónica, el ciberacoso, es una nueva expresión de violencia y acoso psicológico y sexual. Y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo alerta sobre la constante evolución de los denominados riesgos tradicionales relacionados con la violencia y el acoso en el trabajo a raíz de cambios en las formas y medios de trabajo. Y organizaciones internacionales, no directamente relacionadas con el ámbito laboral, sino más con el económico, como es el Foro Económico Mundial, en su informe del 2020, destaca la incidencia del ciberacoso y la monitorización en el trabajo como factores contribuyentes a la erosión de la privacidad de los trabajadores. Dicho esto, comentar que todavía existe, como se ha comentado antes brevemente, existe evidencia limitada sobre el alcance e impacto del ciberacoso o ciberbullying en el ámbito laboral. Y esto ocurre en un momento en el que somos testigos del auge del teletrabajo y de una adopción cada vez más generalizada de las tecnologías de información y comunicación. Y si echamos la vista atrás 10 años, podemos ver cómo a nivel europeo el Acuerdo Marco para la Violencia y el Acoso en el Trabajo del 2007 incluyeron el ciberacoso como una nueva forma de violencia y acoso laboral. Por desgracia, esta es mi opinión, la iniciativa tuvo poca aceptación y estuvo muy centrada en la violencia proveniente de terceras partes. Creo que fue un año después, en el 2016, se realizó un estudio de revisión del Acuerdo Marco por la Comisión Europea que tampoco proporciona la suficiente evidencia sobre esta problemática emergente. En el año 2015, un informe de Eurofund, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Trabajo y Vida, definió el ciberacoso laboral como un riesgo emergente debido al incremento generalizado de dispositivos móviles y de TICs en el entorno laboral. Y más
recientemente, hacia 2018, EU-OSHA, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó un estudio prospectivo de escenarios laborales sobre nuevos riesgos denominados emergentes relacionados con la digitalización en materia de seguridad y salud laboral, y predijo en su informe el ciberbullying o ciberacoso en el ámbito laboral en un contexto caracterizado por la ausencia de contacto social y despersonalización, contexto que muchos trabajadores a raíz de la pandemia pueden estar padeciendo, sobre todo aquellos o aquellas que están trabajando en remoto. Y esta imagen extraída de Microsoft muestra cómo el acoso laboral, desde luego, y como hemos podido ver en los últimos años, el ciberacoso es un comportamiento complejo y en constante cambio que tiene que abordar nuevas prácticas de discriminación sexual. Como he comentado antes, la conversión ocupacional no siempre parece obvia, aunque eso no significa que el impacto sobre la dignidad del trabajador y de su vida profesional no ocurra. Pero algunos autores dicen, o autoras, que el ciberacoso por razón de género socava la habilidad de la mujer para conseguir sus objetivos profesionales y puede afectar de manera directa su entorno laboral, o bien disuadiendo a los empresarios de contratar a dichas mujeres, o indirectamente a través de métodos de sabotaje profesional o descrédito, tal y como indica el último campo, ¿no? Con el daño a la reputación profesional. Es un hecho que sí que hemos visto en los últimos 5 o 10 años bastante prevalente. Y luego se citan otra serie de conductas relacionadas con el ámbito sexual y vinculadas con aspectos tecnológicos, como puede ser el sexting, solicitudes sexuales y difusión no consentida de imágenes, o más recientemente el uso de deepfakes, que igual todavía no tiene un vínculo laboral como tal, pero tendremos que monitorizar cómo evoluciona este tipo de prácticas en los próximos años. Y al hilo de comentarios que se sucedieron ayer por parte de los representantes de la OIT, bueno, he extraído el marco que ellos dispusieron en uno de sus últimos informes, y es un marco normativo efectivo. Y la OIT obviamente dice que debe basarse en estrategias de prevención, gestión y compensación de todos los riesgos laborales, incluyendo aquellos relacionados con la violencia y el acoso. Y determina una serie de herramientas que todos y todas conocemos, como son las leyes, la inspección de trabajo, que hemos podido ver a través del seminario internacional. Y bueno, como hemos comentado, el C190 y la recomendación 206, en su artículo 3, dictaminan que es de aplicación en el supuesto de violencia y acoso en el mundo del trabajo, producido a raíz de una circunstancia relacionada con el ámbito laboral. Y en el plano específico del ciberacoso menciona que este tipo de hechos pueden ser producidos en el lugar de trabajo, espacios públicos, tanto espacios públicos como privados, y a través de las comunicaciones, incluyendo aquellas realizadas a través de las denominadas TICs. Cuando hablamos de leyes y regulación específica en materia de ciberacoso, es cierto que la regulación a nivel internacional o marcos nacionales es sumamente fragmentada, por lo que estudios que se han realizado en la materia indican que pocos países, como es el caso de Australia, Bosnia y Herzegovina, Francia, India, Pakistán y Sudáfrica, han tratado en su legislación la cuestión del ciberacoso. Muchas veces a raíz de entornos que se han producido en el ámbito infantil, en la educación, y posteriormente en el ámbito laboral. A nivel de inspección de trabajo, comentar que la recomendación 206 dictamina la necesidad por parte de la inspección laboral y otras autoridades competentes de incorporar a su capacitación de formación con base de género para la identificación de este tipo de riesgos, incluyendo en la formación de los inspectores e inspectoras, la formación en riesgos psicosociales, violencia y acoso con razón de género y discriminación contra grupos vulnerables de trabajadores. Y es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de hablar más tiempo con Manuel sobre esto, para que nos comentara, sobre todo habida cuenta de su expertise a nivel europeo e internacional, para saber si realmente la inspección se está actualizando sobre este tipo nuevo de riesgos y sobre todo en el aspecto de género. Por
convenios colectivos, la evidencia es escasa en el tema del ciberacoso. Es verdad que estamos asistiendo a cláusulas tipo muy básicas. Aquí leo una que encontré, actualización de acuerdo a la legalidad de los protocolos de actuación frente al acoso laboral y ante posibles situaciones de acoso laboral y por razón de sexo, incluyendo el estudio y aplicación, en su caso, del ciberacoso o ciberacoso en los protocolos. Y como comentamos en el último apartado, en materia de educación, formación y concienciación en materia de seguridad y salud, debemos entender el contexto en el que el actual desarrollo normativo está siendo desarrollado y articulado, y sabemos, ¿no?, que el porcentaje de personas que teletrabajan o han empezado a teletrabajar se ha elevado exponencialmente durante la crisis del coronavirus. De igual manera ha crecido la demanda y uso con objetos de trabajo y en tiempo de trabajo de tecnologías y dispositivos digitales. En este contexto parece de recibo constatar de qué forma ha mejorado la información existente a nivel de formación e información sobre riesgos asociados al teletrabajo y se ha actualizado de manera específica los riesgos derivados de la violencia y acoso. Tal y como se muestra en la imagen central, el proyecto liderado por el profesor Valerio De Stefano, actualización de las necesidades del sistema, mejora de la protección frente al ciberacoso y a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, posibilitado por las tecnologías de información y comunicación, surge en respuesta al convenio sobre la violencia y el acoso de la OIT. Y es un estudio comparativo que analiza de forma muy pormenorizada las fuentes legales en torno al ciberacoso en el mundo del trabajo. En mi última diapositiva está el enlace a todos estos informes. El estudio destaca como la mayor problemática del ciberacoso es que suele llevarse a cabo dentro o fuera del lugar de trabajo físico, lo cual sabemos que genera confusión sobre si este tipo de práctica está o no relacionada con el ambiente laboral, con el mundo del trabajo. Por tanto, el vínculo laboral u ocupacional juega y jugará, todo indica, un factor clave. A este respecto, comentar también que el estudio aboga por una comprensión amplia y una cobertura universal que aplique a todos los trabajadores y trabajadoras con independencia de la modalidad de sus contratos o de su situación laboral. Y como han comentado muchos de los ponentes en este seminario, este es el enfoque que ahora ha seguido el convenio sobre la violencia y el acoso 190. El estudio del profesor De Stefano también aborda la urgente necesidad de establecer un deber general de diligencia o protección de los empleados en relación con las actitudes de hostigamiento y acoso. Y esta extensión del deber de protección del trabajador, que en algunas regulaciones se ve en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, por desgracia tuvo su representación en un caso muy mediático en España. Un desgraciado evento, como comentaba, representativo de la problemática mostrada, es el caso de la trabajadora de Iveco que se quitó la vida después de que un vídeo de contenido sexual fuera difundido en el entorno laboral sin su consentimiento. Y bueno, un año después de su trágico suicidio, el juzgado penal desestimó el delito. Al parecer no halló denuncia por parte de la trabajadora y no hubo, según la interpretación, indicios de delito contra la integridad moral o evidencia que fuese víctima de extorsión. Por tanto, dictaminó que no había autores claros del posible delito. Y también existió una denuncia en el ámbito del ordenamiento laboral a través de la Inspección de Trabajo, denuncia que también se archivó tras un año de dilación en la emisión del informe. Y Trabajo básicamente dictó que la difusión del vídeo sexual de la trabajadora de Iveco no influyó en su suicidio, al tratarse de una problemática de índole personal. Y para ello se apoyaron en pruebas presentadas, como que las comunicaciones se reenviaron desde móviles privados y no corporativos o no realizadas en tiempo de trabajo, eximiendo de responsabilidad a Iveco. Y por desgracia no se logró evidenciar el fallo del deber denominado, el que comentaba, deber de diligencia de protección
de la empresa cuando se activó el procedimiento interno por parte de la trabajadora hacia su departamento, en este caso el Departamento de Recursos Humanos. Y sabemos que el caso demuestra desde luego la urgente necesidad de actualizar los criterios de la inspección de trabajo y en materia de acoso y violencia de trabajo, así como de riesgos psicosociales y la de formar a las personas que tienen competencias en la actuación de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral o de seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva de género. Y en este sentido hay autoras que comentan que la legislación vigente requiere que el comportamiento de acoso, así como los efectos de ese comportamiento, sigan ocurriendo en un mismo contexto, bien en el lugar de trabajo o bien en espacios personales, lo cual restringe el ámbito de protección hacia los trabajadores. Como vemos, la realidad es mucho más compleja, cada vez existen unas líneas más desdibujadas entre el entorno laboral o el personal. Como he comentado antes, en opinión, que creo que el desarrollo e implementación práctica del C190 será complejo y tratará en un primer momento las formas denominadas tradicionales de violencia y acoso en el trabajo. Y ya, su implementación en el denominado, por ejemplo, ciberacoso o otros riesgos relacionados con la tecnología será bastante más complicada. En la actualidad, los mecanismos de soft law, códigos de conducta y políticas tienen poco empaque o poco desarrollo prácticos o en la práctica no son actualizados de manera periódica. La figura de extensión del deber de protección del empresario es verdad que todavía requiere de una mayor acción y esto, bueno, en 2020 y 2021 veremos legislación europea e internacional en relación con deber de diligencia, derechos humanos de las empresas, que puede que mejore esta situación. Y, por supuesto, como comentaba, se requerirá mucha mayor formación, información y activismo. Y hasta aquí el tratamiento del ciberacoso. En la segunda parte de la presentación me gustaría abordar cómo impacta la digitalización y nuevas tecnologías en la violencia y acoso en el trabajo. Y esto es un poco el momento temporal del informe de incepción o el informe inicial hasta la declaración del convenio y la recomendación. El informe inicial que alimentó la redacción del convenio 190, la amenaza de la violencia y el acoso físico y psicosocial en el trabajo digitalizado de la profesora Phoebe Moore, refiere a la problemática que se produce por parte de aquellos lugares de trabajo que han incorporado tecnologías de maneras muy diversas. El informe además se centra en cómo la digitalización está siendo cada vez más común en trabajos definidos como informales, no estandarizados o precarios o inseguros. Y el informe también evidencia cómo la legislación, tanto en materia laboral como de seguridad y salud en el trabajo, no se ha adaptado aún a la eclosión del trabajo digitalizado. Existen, por tanto, riesgos evidentes para la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores que tienen como consecuencia un aumento en los niveles de violencia, estrés psicosocial, discriminación y acoso debido a la falta de protección básica en el entorno laboral. Y en este espacio de año y pico, 2 años desde el informe, el documento inicial de trabajo hasta la redacción final y la articulación del convenio y la recomendación, comentar, igual, opinión personal, que se han ido produciendo una serie de cambios en los documentos de trabajo, donde el aspecto de género y el impacto de las tecnologías y la digitalización en las condiciones de trabajo poco a poco se ha ido diluyendo, y esto es algo que Ana, la profesora Cristina Ribeiro, nos ha comentado también. Voy a pasar esta diapositiva, porque bueno, es un tema que ya hemos comentado, las profesiones, por así decirlo, que han sido tradicionalmente invisibles a esta problemática, tal y como refleja el C190. Y lo que sí que figura en el documento inicial de la profesora Moore
destacó una serie de circunstancias y condiciones que propician riesgos físicos y psicosociales en el trabajo digitalizado, como es el trabajo en contacto con público, trabajo en situaciones que no estén debidamente protegidas por los derecho laboral, protección social existentes, horarios de trabajo antisociales, como pueden ser los horarios nocturnos, trabajo en relativa soledad o en localizaciones remotas, o trabajos en espacios íntimos y domicilios privados o personales. Y bien, si existe un sector representativo de este tipo de condiciones es la denominada economía geek o de plataformas. Y convendrán conmigo o no que existe una creencia extendida por la que los trabajos en la economía geek o de plataformas destacan por tener mayores niveles de autonomía, empoderamiento, libertad y flexibilidad. A ello, por supuesto, contribuyen las campañas de marketing de este tipo de empresas que venden a las trabajadoras y trabajadores esa visión de trabajo flexible en la que el usuario puede llegar a ser su propio jefe. No obstante, la situación dista mucho de esta imagen idílica, sobre todo cuando estudiamos la cuestión de género. La evidencia demuestra que la economía geek no solo propicia, sino que exacerba el alcance del riesgo de acoso sexual y violencia, lo que sin duda tiene un impacto en la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras. Y el C190 enfatiza cómo el trabajo informal, con bajos niveles de remuneración y protección, hacen que las mujeres sean un colectivo especialmente vulnerable al acoso sexual en el trabajo en estos entornos. Otros estudios alertan de la necesidad de examinar en mayor detalle los riesgos específicos y psicosociales de las numerosas formas de trabajo en la economía de plataformas online. Y en este contexto, comentar que el acoso sexual y otras formas de violencia con base de género, junto con la ocurrencia de asaltos, agresiones de naturaleza no sexual, están convirtiéndose en problemas estructurales que están impactando las perspectivas económicas de las mujeres, en su empleabilidad y en las percepciones de cómo de seguro y atractivo puede ser trabajar en ese tipo de sector. Y prueba de ello, tal como reflejan algunas de las imágenes o algunas de las situaciones a las que se ven expuestas, son la exposición al abuso verbal, improperios, insultos por parte de peatones, conductores, agresiones sexuales, acoso y asalto por parte de usuarios y clientes, temor e intimidación por parte de usuarios y represalias por parte de las plataformas con las que operan, determinado riesgo de desactivación, debido a malas puntuaciones de usuarios, en los que las mujeres son en muchas ocasiones peor puntuadas. Interacciones con extraños en entornos en los que las mujeres pueden sentirse en peligro, trabajos en turnos de noche o en zonas de alta criminalidad y cuestiones relacionadas con la vulneración de su privacidad, como puede ser el contacto o el intento de contacto a este tipo de trabajadoras o acceder al acceso a información de carácter personal a través de dispositivos digitales o habilitadas por la plataforma o a través de redes sociales. Y lo que vemos, por ejemplo, por citar un ejemplo en el caso de las riders o de las conductoras, es que cuando existe un evento traumático, obviamente dejan ese puesto de trabajo y no trabajan más, lo cual tiene repercusiones económicas a las que en muchas ocasiones el género masculino no se ve expuesto. Y bueno, el tema de aislamiento es muy indicativo en las fotos, como aquí vemos, en los servicios que existen últimamente, ¿no? Aquellos trabajadores que pueden venir a tu domicilio a cocinar por una noche o hacer tareas de limpieza o bien tareas de mantenimiento en el hogar o envío de productos. Comentar por otro lado, y este es extraído también de la profesora Phoebe Moore, en cuanto a tecnologías en el entorno laboral, he comentado el tema de las plataformas, pero bueno, existen otro tipo de serie de tecnologías como muy relacionadas con la automatización, con el uso, la adopción de la inteligencia artificial, el uso de robots, cobots o wearables en el lugar de trabajo, y el tipo de exigencias
tipo de inteligencia que llevan asociada. Y podemos ver cómo es cada vez más frecuente el uso de este tipo de tecnologías y cómo pueden tener repercusiones en la seguridad del empleo y bienestar de los trabajadores, ya que la inseguridad laboral y el desempleo puede tener, por supuesto, efectos, como sabemos, en la salud psicológica. Los trabajadores, por tanto, que realizan su trabajo con la ayuda de dispositivos inteligentes, pueden perder autonomía e interacción con sus compañeros de trabajo, lo cual puede provocar estrés y sensación de aislamiento. Y a este respecto, la OIT, en su aniversario, publicó el informe Seguridad y Salud en el centro del futuro del trabajo, y detectó una serie de desafíos y oportunidades relacionados con los desarrollos tecnológicos en el lugar de trabajo, todos ellos muy relacionados con aspectos psicosociales o, como comentaba, con aspectos relacionados con la violencia y el acoso, como puede ser ciberacoso, ciberagresiones y ciberataques. Otros autores se centran en las tendencias en el uso de la tecnología para monitorización y vigilancia del trabajador, hecho que se ha puesto muy de relieve en el marco actual, en el que muchos trabajadores y trabajadoras están teletrabajando o trabajando en remoto. Por tanto, existen una serie de herramientas de predicción, además, que pueden tratar de anticipar características o comportamientos de los trabajadores a través de una serie de recopilación de datos de salud y biométricos, como comentaba, la monitorización remota y control del tiempo, o la gestión algorítmica de la actividad laboral o del desarrollo productivo del trabajador o de trabajadora a través de la recuperación continua de información. Y al final esto es un círculo vicioso, porque es necesario decir que en muchas ocasiones quienes diseñan este tipo de algoritmos, por supuesto, son hombres. La EU-OSHA, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, subrayó las carencias en la investigación en este tipo de tecnologías y cómo están siendo utilizadas en el lugar de trabajo. Indicó que la introducción de este tipo de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo puede ser un factor determinante en la calidad de las condiciones de trabajo. Sin embargo, hoy en día la investigación todavía no ha estudiado el impacto psicológico que puede tener sobre la fuerza laboral en este tipo de nuevas prácticas. Y hasta aquí mi presentación. Bueno, este es el título de mi tesis de doctoral y un informe resumido que realicé en su momento, donde abarcaba este tipo de nuevas formas o formas emergentes de violencia o de riesgos psicosociales, por si tienen a bien consultar, y la bibliografía que he comentado durante la presentación. Así que nada, sin más, agradecerles su tiempo y muchas gracias al comité organizador. Pues muchas gracias a ti por ese carácter prolijo que te caracteriza en el abordaje y la investigación de estos temas. Te pido disculpas por las premuras, pero como siempre hay que cumplir los programas para que resulte atractivo compartir tiempo con nosotros. Y a veces en el ámbito de lo jurídico tenemos la mala costumbre de ser impuntuales, entonces vamos a tratar de ser puntuales. Y aunque en el chat ya lo he indicado, no tenemos debate previsto detrás de la presentación de Iván Williams, pero el chat sigue abierto y sin más dilación pues le doy la palabra al presentador de la conferencia de clausura. Yo aprovecho para dar las gracias a todos los asistentes, a todas las personas asistentes y a todas las personas que han sido ponentes, porque ahora quiero dar la palabra al otro causante de este evento, que es el profesor Manuel Correa, y que ha sido sumamente discreto y no ha querido aparecer hasta el final, pero bueno, a él queda encomendada la clausura y la presentación de los magníficos ponentes del one-to-one final, que será eso, una traca final. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Sí, buenos días. Sí, te oímos muy bien. Vale. ¿Llega también el vídeo, Diego? Sí. Sí. Bueno,
días. Buenos días, bueno, para quienes nos siguen desde el otro lado del Atlántico, lógicamente, para nosotros ya buenas tardes. Quiero aprovechar, en primer lugar, para agradecerle a Gema, evidentemente, también a Iván, por la magnífica organización y moderación del seminario, y al resto de los participantes ponentes, bueno, pues por haber querido compartir con nosotros estas reflexiones sobre un instrumento tan importante como el convenio 190 de la OIT. Como colofón a las interesantes intervenciones realizadas durante la tarde de ayer y durante la mañana de hoy, donde se han analizado los principales aspectos del contenido del convenio 190, que se han analizado con profundidad, se han debatido, pues es preciso, para concluir ya, examinar los problemas vinculados a cómo se reciben o cómo van a recibirse en los ordenamientos internos, una vez que se ratifique por los respectivos estados, el contenido de dicho convenio. Algunos de esos problemas ya se han apuntado, pero yo creo que es conveniente dedicar esta última sesión, la sesión de clausura, a esta problemática. Teniendo en cuenta las particularidades inherentes a cada uno de los ordenamientos jurídicos, las opciones pueden ser diversas en función de factores muy diversos. Entre ellos, por ejemplo, si se ha efectuado un tratamiento integral de esta materia o es un tratamiento parcial, fragmentado, como suele ser habitual. En esta línea, y centrándonos en la experiencia francesa y española, vamos a efectuar una especie de análisis comparado sobre cómo se produciría dicha recepción, cuáles serían los problemas concretos en que en cada ordenamiento jurídico plantearía la recepción del contenido del convenio 190, y para ello tenemos el enorme privilegio de contar con la participación de dos de los mayores expertos europeos en la materia, que a buen seguro serán ya conocidos por muchos de ustedes. Se trata de los profesores Lerouge y Molina Navarrete. El primero de ellos, profesor en la Universidad de Burdeos y director del CONTRACET, Centro de Investigación de Referencia Internacional. El segundo, catedrático de la Universidad de Jaén y director del Observatorio de Riesgos Psicosociales del Instituto Andaluz de Riesgos Laborales, adscrito a la Junta. Relatar la obra científica de cada uno de ellos consumiría sin duda todo el tiempo disponible. Por lo tanto, solo quiero destacar la calidad de la misma y su enorme contribución en el estudio de esta. Que comience su exposición agradeciéndole, por supuesto, su presencia en este seminario. Tiene la palabra en primer lugar el profesor Lerouge. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nos llega la señal perfectamente. ¿Podéis verme? ¿Sí? Sí, sí. ¿Estoy online? Sí, te vemos. Bueno, vamos. Te vemos. Muchas gracias. Vamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a María Rema Quintero y Manuel Correa Carrasco por la invitación a contribuir a este importante evento organizado en la Universidad Carlos III y por todas las fuerzas dedicadas a la organización. Y la verdad, es un verdadero placer de poder debatir con vosotros, colegas y amigas, virtualmente hoy y espero pronto de manera física. Es una buena manera de mantenernos en contacto. Es también un honor y un placer de tener la oportunidad de concluir el seminario con el profesor Cristóbal Molina Navarrete. Hola, Cristóbal. Me disculpo por mi nivel de español, porque hay mucho tiempo que no he hablado este idioma. Espero que voy a ser el más claro posible. Vale. Desde Francia, ¿cuáles son las perspectivas de futuro relativas al convenio 190? Es evidente que la adopción del convenio sobre la violencia y el acoso en el trabajo no tuvo grandes titulares en la prensa francesa. Para preparar
preparar esta presentación, hice una rápida revisión de la literatura jurídica y se publicaron muy pocos artículos en las revistas jurídicas francesas. Hay que decir que Francia no es, si puedo decirlo, una campeona de la ratificación de los convenios de la OIT sobre la salud en el trabajo. Por ejemplo, Francia no ha ratificado los convenios de la OIT, que son fundamentales para la salud en el trabajo, el número 155 sobre la salud y la seguridad en el trabajo y el número 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. Sin embargo, ha ratificado el convenio 187 de 2006 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud, pero tardíamente en 2014. Y el convenio número 190 sobre el acoso y la violencia en el trabajo parece ser poco conocido, no aparece en los debates sobre la salud en el trabajo o incluso cuando se abordan los riesgos psicosociales y no aparece en las noticias sociales. Pero hoy es una periodo de debate sobre la reforma del sistema de la salud en el trabajo en Francia, pero no discutamos del convenio. Hay que decir que Francia tiene una larga experiencia jurídica en materia de acoso en el lugar de trabajo. La definición legal del acoso en el lugar de trabajo, el acoso psicológico, se deriva de la Ley de Modernización Social del 17 de enero de 2002. Y el Código del Trabajo lo define como los actos repetidos que tienen por objeto o efecto una degradación de las condiciones de trabajo de un empleado susceptible de atentar a sus derechos y su dignidad, de alterar su salud física o mental o comprometer su futuro profesional. La definición es la misma en el derecho de la administración pública y en el derecho penal. En comparación con el enfoque francés del acoso laboral, que le da su propio régimen jurídico, el convenio 190, como vimos durante los debates previos a su adopción, trata de hacer converger el enfoque del acoso en el trabajo a través de la legislación sobre la discriminación